Buenas noches con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta además del Partido Socialista. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro. Se presentó, ya se conocen algunos detalles de la acusación constitucional contra el ministro Montes. Más allá de que si logran o no reunir los votos, es otra complicación más para un ministro que ha tenido ya varias, incluso la semana pasada varios abrían en el oficialismo a que saliera del gabinete. Sí, mira, yo creo que es justo lo contrario de lo que debería haber ocurrido post plebiscito. Pensamos que esta constitución o este texto que se le ofrecía al país finalmente es un texto que no unió al país, que es el principal sentido que tenía una constitución, y yo habría esperado que post plebiscito todos hiciéramos esa reflexión en el sentido de poder trabajar en unidad por el país. La verdad es que esta acusación constitucional, más allá de pronunciarme acerca de su contenido, que no puedo hacerlo, sí creo que tiene el sentido precisamente de buscar golpear nuevamente al ministro y al gobierno, y que no es un sentido, digamos, muy altruista. Sí, pero incluso el viernes, yo recuerdo, antes del plebiscito el domingo, hay un tuit de Camilo Escalona que motivó, yo sé, una reunión ahí en el PS a partir de esta posible apertura, ¿no?, a la salida del ministro. Varias voces del Frente Amplio también dijeron, bueno, si el presidente quiere hacer cambio, que los haga. Todavía estamos como un poco con los ecos del domingo y el triunfo del en contra, pero de todas maneras el ruido de cambio de gabinete se mantiene. Bueno, es razonable, no sé si es razonable, pero es previsible que después de un hito como este exista este ruido y esta sensación de que debería haber un cambio de gabinete. El presidente, creo yo, que lo dijo bastante claramente en sus palabras del domingo, cuando señaló cuáles eran las prioridades y que había dado tareas a sus ministros, a su gabinete, por lo cual yo entiendo que no está en el horizonte de corto plazo hacer cambios. ¿No es necesario reactivar algunas zonas del gobierno? Salud, por ejemplo, que también se dice, todo el desgaste que ha significado las ISAPRES. Y en el caso del ministro Montes, más allá de que no existan acusaciones a que él haya participado, ni mucho menos en Democracia Viva, pero sí que gran parte de su tiempo lo está ocupando en defenderse. No, yo no creo que eso sea así. Mira, el ministro Montes está recorriendo el país, está haciendo lo que corresponde respecto del caso convenio, entregando la información, fue proactivo. Al día siguiente que tomó conocimiento, viajó a la región, entregó los documentos, ha tomado todas las medidas que corresponden. Y respecto al plan de viviendas, que es el encargo que él tiene por parte del presidente y que es la expectativa que tienen los chilenos y chilenas de cumplir el sueño de la casa propia, está entregando casas. Hace 2 días estuvo en Temuco, está viajando a las regiones y está preocupado, y personalmente en Maule, en mi región, también ha estado visitando, ha entregado casas. Entonces creo yo que da más esa idea. Se trata de instalar esa idea como si el ministerio entero estuviera enfocado a un área que, quiero decir, que no quiero minimizar el problema ni desconocer la gravedad de los hechos, pero el presupuesto entero de asentamientos precarios es el 0,65% del presupuesto del ministerio. Entonces el foco del ministro está puesto en cumplir la tarea que tiene y eso se está viendo y se está notando. Usted dijo que era compleja la continuidad de Crispi, ¿no?, en el segundo piso como jefe de asesores. Hubo críticas por eso, pero más allá de... Yo creo que cuando usted dijo la frase, realmente estaba planteando lo que realmente piensa. Es complejo porque él también tiene que estar defendiéndose permanentemente y su partido, ¿no?, Revolución Democrática, es el principal actor en este caso. Bueno, lo que yo dije completa la frase fue que era complejo para él en términos personales, porque finalmente el caso salía y a él como que no lo dejaban trabajar. Yo no he cuestionado, por supuesto, las potestades del presidente de la República, porque él es quien organiza sus equipos, a los ministros y también al equipo llamado del segundo piso. Ya, pero es que esta película ya la vimos con Giorgio Jackson, con el ex jefe de gabinete, que finalmente terminan saliendo, pero generando un gran desgaste para el propio presidente. ¿No sería mejor que el propio Crispi a esta altura, con todo lo que se ha sabido del caso convenio, diera él el paso al costado? No, a mí me parece que no tenemos que seguir en esta casa de brujas. La verdad es que pareciera ser que en vez de trabajar en las tareas que hay que preocuparse y enfocarse, estamos permanentemente en esto, como lo dices tú, de estar pidiendo la salida de un ministro, de un asesor. No salimos de eso. Me parece que de verdad ojalá hubiéramos tenido al menos unas horas entre lo que terminó el plebiscito y ayer, cuando volvimos todos a trabajar, de hacer la reflexión de qué nos dijo la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía votó en contra
porque el texto era un mal texto, pero también votó en contra porque está cansada de que no se le solucionen sus problemas, de no sentirse escuchada, de prender la televisión y ver que estamos discutiendo, que no hay avances, que no hay, digamos, soluciones a sus problemas. Entonces, más que constitución, hay que buscar las soluciones y eso es en lo que nos hemos enfocado. Ya, pero Crispi aporta más lo que daña al gobierno, o sea, no es un desgaste gratuito mantener. Es que eso ya es parte de la evaluación política que tiene que hacer el presidente con sus ministros. Yo de verdad soy muy respetuosa de lo que significan las potestades presidenciales. Hablemos del postplebiscito, del cuadro que se abre. Ha habido también todo tipo de interpretaciones respecto a lo que pasa en su sector, en el oficialismo, en lo que viene con las reformas, pero también cómo se va reordenando todo de aquí en adelante, las elecciones que vienen, las candidaturas presidenciales incluso. ¿Cuál es el análisis que usted tiene con las cifras ya, digamos, confirmadas del día domingo? Mira, creo que tenemos una gran oportunidad de retomar temas muy relevantes para la ciudadanía. Tú hablabas de salud. Hoy día en la Cámara de Diputados se aprobó esta norma que ha sido bien polémica, sí, del ICSA, porque finalmente algunos dicen esto es el salvataje de las ISAPRES. Y no es voluntad del gobierno hacer un salvataje en esos términos, sino simplemente de hacer una continuidad entre lo que es el sistema actual de ISAPRES para poder fortalecer el FONASA, que es parte del protocolo, y hay que valorar ese protocolo que entregó el Ministerio, donde se hacen varios compromisos con fechas, tanto para la ley corta que se está tramitando actualmente, como también con una reforma más adelante que fortalezca al FONASA, donde probablemente las ISAPRES pasen a ocupar otro rol, que es el de seguros complementarios de salud, y por lo tanto haya una transición y no dejemos abandonadas a las personas. Entonces aquí no se trata de salvatajes, sino simplemente de ser responsables con una política que finalmente impacta en la política pública. El cese de funciones de una ISAPRE o de las clínicas impacta no solo a los usuarios de ISAPRE, también impacta a aquellas personas que son beneficiarias del FONASA y que en más del 50% de las prestaciones de las clínicas son FONASA. Entonces, esto hay que entenderlo en su conjunto y preocuparse de darle solución, más que estar discutiendo o votando en forma tan categórica sin entender el trasfondo de los temas. Ahora, como usted dice, generó mucha resistencia eso dentro del oficialismo, o sea, varios, sobre todo el Frente Amplio y Partido Comunista. Pero finalmente se aprobó por 127 votos. Se aprobó, costó. Ahí el senador Castro ha sido también importante para tratar de establecer algo. Él dice, no hay que ver esto como un tema ideológico, el tema de la ISAPRE. Claro, porque finalmente aquí no se trata de los que son pro ISAPRE o contra las ISAPRE, sino más bien cómo vemos el problema, y que el propio presidente de la República lo dijo. Si las ISAPRES quiebran, el sistema público no está hoy en condiciones de absorber esa demanda y por lo tanto dejaríamos perjudicados a miles de chilenos que hoy día están con tratamientos de alto costo, con enfermedades cubiertas por el GES, en fin, con distintas prestaciones, y por lo tanto esa es la preocupación que tenemos que tener desde los legisladores y también desde el gobierno. ¿Cómo hacemos la política pública que impacte de la mejor manera y bajemos los riesgos de estas políticas? Sí, bueno, el lunes el gobierno reimpulsa la reforma a las pensiones, también el pacto fiscal, y seguramente usted ha escuchado a algunos sectores de la oposición que dicen no hay que entregar nada. Hoy día Evelyn Matei decía que el tema de las pensiones era básicamente lo mismo, esta nueva fórmula que presentó la ministra del Trabajo. Uno no ve que haya cambiado mucho el clima después del domingo. Por eso lo digo, que yo habría esperado que todos hagamos un mea culpa, porque la verdad es que el domingo no ganó nadie. Perdió Chile, perdió la oportunidad de tener una nueva constitución escrita en democracia. Los motivos por los cuales perdió podremos buscarlos, las causales, pero fundamentalmente perdió Chile porque hubo un sector de la derecha que no quiso escuchar al resto del país, no quiso escuchar que esa mayoría, que nosotros decíamos que era una mayoría circunstancial y que les molestaba, finalmente no podía imponer los términos de una constitución, porque una constitución básicamente es un acuerdo social. Ese acuerdo social perdimos la oportunidad de tenerlo. Entonces, frente a eso, yo de verdad esperaría, tal como lo hicimos nosotros, desde el oficialismo, incluida la democracia cristiana, una reflexión y señalar que tenemos que todos trabajar con mucha más unidad por el bien del país. Bien, senadora Bonovich, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a revisar